Tras 2 días del comienzo de enero de 2025, dejó esta tierra Cristóbal Ortega. El tipo dejó más que nada la enseñanza a la gente, a todos los que pasamos por allá, de cómo comportarse, cómo defender el escudo, cómo defender la institución, cómo hay que comportarse como futbolista del América. Me tocó llegar, y vos sí conocés la historia, al club. Él me regaló o me dio la camiseta cuando yo llegué, y su forma de actuar con él. El tipo era el primero en entrenar, era el último en quejarse. Uno de los jugadores que dejaron una marca tan grande en el América y en todo el fútbol mexicano que será imposible borrar su recuerdo. Si hubiera sido en otro lado, en otro club, no hubiera sido lo mismo, no lo hubiera disfrutado lo mismo. Yo empecé obviamente por el gusto al fútbol, pero después estar en una institución como esta, lo disfruté más. Cristóbal Ortega Martínez nació un 25 de julio de 1956. Fue el penúltimo de los 7 hermanos de la familia Ortega Martínez. Mientras que en la década de los 50, el Club América dejaba atrás una de sus peores décadas en la historia para iniciar una de sus mejores épocas oficiales ganadoras, ya que en 1954 llegó la primera Copa MX en la era profesional y los cremas iniciaban a recolectar trofeos. Desde los 7 años, Ortega comenzó a conocer el fútbol como cualquier pequeño lo haría, al salir a la calle y comenzar a disfrutar del deporte con sus amigos. Esto por las calles de la Ciudad de México. Cuando Ortega estaba en la secundaria, ganó varios campeonatos entre escuelas y sectores, hasta que uno de los visores del América, de nombre Víctor Gálvez, se fijó en Cristóbal mientras estaba en unas canchas de Tlalpan, y en ese momento inició la historia del eterno americanista. Bueno, esta historia, este cariño, creo que nace desde pequeño, cuando ya empecé a ir a los puestos de periódico de la esquina y a ver los resultados, y veía América 2, X equipo 0, cosas así, entonces me gustaba, me emocionaba. El tiempo pasó y para 1974 Ortega ya era un joven de 18 años. Había pasado todas las juveniles de Cuapa, una persona que era americanista incluso sin haber llegado al equipo. Con ídolos como Carlos Reynoso y Enrique Borja, Cristóbal se enamoró del conjunto azul crema. Y fue el profesor José Antonio Roca quien le dio la oportunidad a Ortega de debutar profesionalmente en el Estadio Azteca. Es más, de hecho, cuando yo voy a firmar, antes de firmar mi primer contrato, se acercó Cruz Azul. Y me ofrecieron, fíjate, fuera, ¿qué? 73 más o menos, 73, 74. Y me ofrecieron 40,000 pesos en la mano. Yo me acuerdo que un Volkswagen te costaba 20 y tantos mil pesos y 6,000 mensuales. No, le dije, ¿sabes qué? Sí voy a jugar fútbol profesional, pero con América, porque es el equipo que me gusta y que quiero. ¿Y sabes qué pasa? ¿Por cuánto les firmé? Por 2,000 pesos. No, pero se portaban bien conmigo, la verdad. ¿Sí? Después se portaban bien. Carlos Reynoso fue quien adoptó a Cristóbal Ortega prácticamente como si fuera su hijo. En todos lados se encontraban juntos. Ortega no tardó en conseguir su primer título. En la temporada 75-76, las Águilas vencieron a los Tigres y los campeonatos llegaron de a montones para el azul crema. Un extremo habilidoso, diferente, que incluso cuando visitó Brasil, los rivales estaban confundidos. No sabían por qué un carioca estaba con los azulcremas, hasta que les explicaron que Ortega era mexicano y toda su carrera la había hecho con el América. Pero no fue hasta que el maestro Reynoso se convirtió en entrenador que Ortega pasó de ser un extremo diferencial a ser prácticamente el corazón del América. Cristóbal se volvió un mediocampista legendario para la Liga Mexicana, que tenía toda la libertad en el campo, subía, bajaba, defendía y atacaba. Cristóbal Ortega es el máximo ejemplo que nosotros tenemos. Cristóbal no solo dejó las vitrinas llenas de trofeos, dejó valores. Era el mejor jugador y nunca lo vi quejarse. Que la cancha está mala, era el primero en jugar. Que el viaje era en camión, era el primero en subirse al camión. Que el hotel estaba feo, no hablaba nunca. O sea que dejó muchos valores, dejó ejemplo, siempre era el mejor jugador y el primero, el que más entrenaba. Entonces, por todo eso y lo que es como persona, es el más grande jugador que ha pisado las canchas del América. Pasaron 18 años y Ortega consiguió levantar 14 trofeos, 6 ligas, 3 campeón de campeones,
3 campeones de la CONCACAF y 2 copas interamericanas. Además de conseguir el récord de ser el americanista con más partidos jugados al llegar hasta los 711, algo que parece prácticamente imposible de superar. Cuando Ortega llegó a la edad de 36 años, físicamente no contaba con la misma velocidad que lo caracterizaba, pero seguía con esa gran calidad para ser mediocampista, además de su amplia experiencia. En 1992, finalmente decidió que si no jugaba para el Club América, no vestiría ninguna camiseta. Cuando su contrato con las Águilas terminó, su carrera de igual forma llegó a su final. Tras su retiro, Cristóbal fue asistente de diferentes equipos, entre ellos el América del 97 junto a Carlos Reynoso, e incluso se volvieron a encontrar en Veracruz. Participó en las fuerzas básicas de las Águilas y finalmente, el 2 de enero de 2025, su historia llegó a su final, pero el americanismo jamás se olvidará de esta leyenda. Yo soy Cristóbal Ortega Martínez, exfutbolista de Club América. Soy leyenda Águila y quiero felicitar a esta gran institución, el Club América, por su 106 aniversario. Aguerrido, veloz, valiente, diferente, dinámico. Colón descubrió América, pero América descubrió a Cristóbal.